Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase del día hoy, 31 de octubre, son las 8:06 de la mañana. Vamos entonces a hacer la segunda parte de explicación de integrales dobles y con eso terminamos el tema. Entonces, para el segundo corte, los temas a evaluar serían los siguientes. Serían todas las aplicaciones de derivadas, es decir, vector gradiente, plano tangente, recta normal, derivada direccional, máximos y mínimos aplicando el teorema de la segunda derivada, o cuando hay restricción, máximos y mínimos aplicando el método de Lagrange. Pues realmente hay muchas más aplicaciones de las derivadas. Sí, hay aplicaciones variadísimas de la parte de derivadas, pero esas son como las que se escogieron como claves, porque todas las otras ya cuando ustedes se enfrenten a un estudio mucho más profundo de derivadas, dependen de estas aplicaciones que se dieron en el curso. Entonces, por eso, pues se escogió las que les acabé de enumerar como las aplicaciones de las derivadas principales o importantes, ya que pues estas son los demás problemas se desprenden del conocimiento de estas. Bueno, eso frente a la parte de derivadas. Y a la parte de integrales, no alcanzamos a ver integrales triples, entonces vamos con integrales dobles. La clase de la semana que hicimos, teníamos integrales dobles, vimos integrales iteradas, que son, digamos, las más sencillitas, donde sus límites de integración para las dos integrales son, digámoslo así, valores reales, números reales, y están las integrales que nos interesa, que son integrales entre regiones. Esas integrales entre regiones se dividen en dos. Entonces voy a ir mostrando acá, estamos haciendo como una pequeño repaso de lo que vimos, ¿no? A detalle, pues ya deberían ustedes revisar el video de la clase del miércoles. Entonces, bueno, se vio integrales dobles, aquí el concepto que es con una integral iterada. Entonces, nosotros vamos a encontrar el volumen entre la región en tres dimensiones, que es la función z igual a f de x, y lo que refleja en el plano XY, que está acotado, en este caso, como es el concepto, está acotado por dos valores en X, de A a B, y dos valores en Y, C y D. Entonces, ese volumen se halla como la doble integral de la región que está en el plano, lo que se refleja en el plano, de esa función con respecto al diferencial de área, que recuerden que el diferencial de área es, para nuestro caso, que estamos en multivariable, sería de X de Y o de Y de X. Para poderlo trabajar, pues nos explicaron el teorema de Fubini, que es el que nos dice cómo se interpreta ese diferencial de área. Entonces, si yo tomo primero de Y de X, ¿aló? ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, señora. Ah, ok. Sí, señora. Bueno, entonces, si yo tomo primero de Y de Señora, la X, escuchamos. gracias. Si yo tomo de Y de X, entonces la integral interna, como estoy primero tomando de Y, los límites de integración se deben dar en Y. Y la integral externa de X. Y ahora, si fuera de X de Y, entonces la integral interna, como está con respecto a X, los límites de integración tienen que ver con X, y la externa, que sería de Y, los límites de integración, tiene que ver con
con Y, ¿sí? Como está aquí la región. Por eso es importante, antes de plantear la integral, tener clara la región. Por tanto, para uno tener claro la región, es de vital importancia tener una gráfica en el plano XY. Aquí no me importa en 3D, sino en el plano XY lo que refleja. Bueno, como este era el primero y era para entender el concepto, pues acá fácilmente ustedes pueden cambiar de Y a X o de X a Y. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los límites de integración son números. Hicimos un ejemplo. Y pues se resolvió. Vamos con la segunda parte que vimos el miércoles, que son las integrales sobre regiones generales. Entonces, en las integrales sobre regiones generales, ahí toca tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque la región que se refleja en el plano XY, que es la que a mí me interesa para los límites de integración, no es una región rectangular, es una región con una forma, o mejor dicho, sin una forma estándar, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de definir esa región. Entonces, esa región ahora la llamamos D para seguir la misma notación del libro. En el libro la llaman D cuando la región no es una región rectangular, es una región como esta, sin una forma estándar. Entonces, esa región D puede ser de dos formas, de tipo 1 o de tipo 2. De tipo 1, sí, los números o las constantes de integración se dan para X, es decir, X está entre A y B, y Y se encuentra entre dos funciones, o bueno, no necesariamente tienen que ser dos funciones, entre dos curvas, ¿no? Y las regiones de tipo 2 es al revés. Y se encuentra limitada o acotada por dos valores y X estaría por dos curvas. Bueno, vimos acá los ejemplos de tipo 1. Vimos 1, 2, 3, pues pueden haber más ejemplos. Lo importante para tener claro que la región es de tipo 1 es que usted pueda diferenciar qué curva está arriba y curva que está abajo. Eso es lo importante. Si no puede diferenciar, si se le hace muy difícil diferenciar la curva que está arriba y la curva que está abajo, esa región no es de tipo 1. Entonces aquí toca tener claro eso. Tipo 1, usted puede, al hacer la gráfica, dejar claro qué región va arriba, qué región va abajo. Entonces aquí están todos los ejemplos. Y por tanto, de las dos descripciones de D que vimos en la anterior diapositiva, se deja esta. Entonces, Y, como hablamos de curva arriba y curva abajo, Y está definida como una región acotada por dos curvas, una curva que está abajo y una curva que está arriba, ¿sí? Y despejado en términos de X, por eso dice G de 1 de X, G de 2 de X. Y X entonces va a estar acotada por dos valores, valores entre A y B, así como los vemos. Entonces, para armar esta integral, la integral de Fubini aplicada a regiones, entonces sería de la siguiente manera. Integral doble de la región D, de f de x, de y, de a, se escribe de la siguiente manera. Entonces, la interna siempre va a ser o siempre va a estar de acuerdo a la variable que le corresponde la acotación por las curvas. Entonces, como aquí la variable y, entonces pongo de y la interna, de g de 1 de x a g de 2 de x. Curva abajo, curva arriba. Y la externa de x va a estar entre los dos valores. Aquí es clave tener en cuenta lo siguiente. Siempre, para cualquier integral doble, la integral externa debe quedar entre dos valores. ¿Por qué? Porque si la integral externa no queda entre dos valores, pues no voy a encontrar el número de ese volumen, que es el que a mí me interesa. Bueno, eso se vio la clase también anterior e hicimos un ejercicio. Hallamos ese volumen, nos dio 216,35 avos. Bueno, para la clase de hoy,
Ya termino el repaso y en esto empezamos la clase de hoy. Vamos a hablarles de regiones tipo 2. Entonces, para eso vamos a mirar estos dos ejemplos. Pueden haber más, pero ¿qué es lo importante en estos dos ejemplos? A ver, ¿quién me puede decir? En la de tipo 1, gráficamente uno tenía que distinguir qué región estaba, qué curva estaba arriba y qué curva estaba abajo. Acá, ¿cómo sería? ¿Quién se aventura? Acá las curvas están en X, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué es lo que uno tiene que visualizar? Que las curvas no se pueden denotar fácilmente. No, eso no es lo que, porque acuérdate que si tú tienes Y La despejado curva que está a en la derecha términos de X, y la que está a la izquierda. ok, sí, más bien, porque recuérdate que si Y está despejada en términos de X, tú puedes, si te sirve mejor, despejar a X en términos de Y. Es más bien gráficamente que ustedes puedan observar lo que dijo el compañero. ¿Cuál curva está a la derecha y cuál curva está a la izquierda? Eso es lo que hay que revisar cuando yo esté estudiando la región. Entonces, en los ejemplos de tipo 2, los puedo identificar como ejemplos de tipo 2 cuando al revisar la gráfica o las gráficas en el plano XY, puedo diferenciar en XY, puedo diferenciar en XY curva a la derecha y curva a la izquierda. Si yo puedo diferenciar curva a la derecha y curva a la izquierda de manera más fácil, pues entonces esta región es de tipo 2. En el caso nuestro, no es solamente de manera más fácil, es que esta es solamente de tipo 2. Mire, solamente se puede ver la curva que está a la derecha y la curva que está a la izquierda. Aquí no hay nada que yo pueda decir curva arriba, curva abajo. No lo hay. Entonces, vamos a, perdón. Bajo aquí la región. Entonces, la región de estudio, ¿cómo sería? La región de estudio que es D sería X está entre las dos curvas, entre H de 1 de Y y X está entre H de 2 de Y. Miren aquí lo importante, X debe estar despejada en términos de Y. A veces nos la dan despejada en términos de Y. Si no, pues, y es de esta forma, curva a la derecha y curva a la izquierda, pues yo despejo, ¿no? Entonces, donde la que está por debajo, en mi límite de integración, ya, es esta, la curva a la izquierda, y la que está por encima, en mi límite de integración, es la curva a la derecha. ¿Sí? Izquierda, derecha. Y Profe, una preguntita. ¿Y si de pronto estuviera en el lado, en el otro cuadrante donde las X son negativas, cuál iría en cuál? siempre la que está a la derecha y la que está, siempre arriba la que está a la derecha y abajo la que está a la izquierda, no importa en qué cuadrante esté. Siempre. Y ustedes ya saben cómo juegan los números reales, ¿no? Si está en el cuadrante negativo, entre más grande sea el valor absoluto, significa que es negativo, ¿cierto? Si yo tengo algo entre menos 3 y menos 2, pues la que está a la derecha es la que está por el lado de menos 2. ¿Sí? Siempre se ve, así como ustedes ya saben, izquierda, derecha. Curva que está a la derecha, arriba, curva la que está a la izquierda, límite de integración abajo. Eso no cambia. Y entonces los límites de integración externos van a estar dados por Y. Entonces voy a mirar los límites de integración en Y. Entonces sería de C a D, que son los límites de integración externos, que son números. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro teorema? Entonces, la integral doble de f de x
coma y de A en la región D se escribe de la siguiente manera. Integral de h de 1 de y hasta h de 2 de y. Miren, curva que está a la izquierda, curva que está a la derecha. De f de x, y, de x, de y. Y estamos en los límites de integración externos. Miren que se cumple lo mismo que les dije en acá, perdón. Aquí en tipo 1, en cuanto a que los límites de integración siempre tienen que ser, los externos siempre tienen que ser números. De lo contrario, no nos sirve. Entonces, aplicar un poquito de. Entonces, dx, que es la interna, debe estar entre curva a la izquierda y curva a la derecha. Límite inferior, curva a la izquierda, límite superior, curva a la derecha. Y de x, perdón, y de y, ahora sería la integral externa. Y la integral externa debe estar entre dos límites de integración que son números. Entonces, los límites los miro en y, entre c y d. Y dice, donde D es una región de tipo 2, dada por esta ecuación. Bueno, como este es del libro de Stewart, el recorte, pues en el libro de Stewart a esta ecuación le llaman la número 4, pero bueno, el numeral no importa. ¿Listo? Una pregunta, ¿y Dime. las figuras siempre van a arrojar así o este es solo un ejemplo de cómo deberían verse? Son ejemplos de cómo deberían verse, se pueden ver de muchas maneras. Lo importante, Lady, y para todos, curva a la derecha, curva a la izquierda, que ustedes puedan ver eso. Obviamente hay muchas formas de que se presente, pero lo importante para saber que es tipo 2, puedo diferenciar en el plano XY que hay una curva a la derecha y hay una curva a la izquierda. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, hay regiones, entonces miren que acá ustedes no pueden cambiarlas como quieran. Hay algunas regiones que su gráfica da para uno decir, se puede mirar, si yo la miro de esta forma, se puede mirar tipo 1, es decir, arriba y abajo. O si la miro de otra forma, tipo 2, es decir, derecha, izquierda, ¿sí? Pero la mayoría de regiones son o de un tipo, o del tipo 1, o del tipo 2, ¿no? Entonces, todo eso me lo va a dar mi gráfica en el plano XY. Con eso yo ya sé si son de tipo 1 o de tipo 2. Cuando pueden ser de las dos formas, pues ustedes deciden cuál usan, ahí sí, dependiendo de qué tan fácil sea el desarrollo de la integral. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esto. Entonces, vamos a escribir acá con negro. Ok, entonces, halle la integral doble en la región de f, perdón, de xy, de xy, de a, teniendo en cuenta que la región D está acotada acotado va pegado.
está acotada por y igual a x menos 1 y x igual a y al cuadrado menos 6 sobre 2. ¿Listo? Entonces, esa es la que me dio. Miren, acá me dio una despejada en términos de y en términos de x y aquí me dieron una despejada x en términos de y. Eso, bueno, no es necesario que lo diga, pero sabemos que eso hay que trabajarlo en el plano XY. Entonces, para poder poner los límites de integración, nosotros tenemos primero que definir cómo sería D. Y para eso vamos a usar nuestro GeoGebra para poder revisar eso. Entonces, voy a abrir el GeoGebra. A ver, por acá. Ahí se ve, ¿cierto? Para que yo pueda también, ay, no tan grande. Ahorita lo abrimos. Entonces, vamos a hacer esas acotaciones. Y igual a x menos 1. Esa es una. Y la otra, x igual a y al cuadrado menos 6. Antes toca toda entre paréntesis porque va arriba en el numerador, toda dividida en 2. Entonces me quedó esta, menos y al cuadrado más 2x menos 6. Voy a aplicarle colores para que sea más fácil verlo. Entonces a esta vamos allá con azul. A esta vamos a dejarla con verde. Bueno, entonces observamos acá. Dice, y no nos dieron los otros límites de integración, nos dijeron que simplemente estaba acotadas por estas. Entonces quiere decir que los otros límites de integración, los numéricos, van a salir de la intersección. Intersección entre esta curva y esta curva. Entonces ahí tengo los puntos de intersección. B, bueno, el nombre no importa, menos 1, menos 2 y A de 5 a 4. Entonces observamos. ¿Cuál será la que me conviene? Algunos podrían pensar que yo puedo tomar curva arriba, curva abajo, pero miren, si yo tengo curva arriba, curva abajo, me tocaría, para hacer de tipo 1, me tocaría partirlo en dos regiones. Acá, y entonces curva arriba sería este pedazo de curva sobre este mismo pedazo de curva. O sea que me tocaría despejar en esta verde, no x, sino y saldría como está y al cuadrado, saldrían 2 raíces cuadradas en los límites de integración. Y luego más el otro pedazo, este que está arriba, que sería la raíz cuadrada positiva, sobre este que está abajo, que sí sería la recta. Entonces, pues, se podría hacer por tipo 1, pero pues no es lo más conveniente porque si es por tipo 1 me toca separarla en dos integrales dobles y miren los límites de integración para este primer pedazo, serían 2 raíces cuadradas. Entonces es como más complejo. ¿Qué sería lo más salomónico o lo más fácil de trabajar? Entonces sería mirar curva que está a la derecha, porque toda la curva que está a la derecha es esta. Nada de la verde está más a la derecha que ella. Recuerden que estos pedazos no se miran y no se miran porque ya esto no acota la curva. Recuerden que la región debe estar acotada. ¿Sí? Entonces, lo mejor sería mirar
lo de tipo 2, curva que está a la derecha, que es esta azul, menos la curva que está a la izquierda. Como ustedes trabajaron en integral, cálculo integral, Profe, áreas entre curvas. Sí. profe, pero la azul no es una curva, es una recta, ¿no importa? Ah, no, lo que pasa es que se dice en términos generales curva cualquier gráfica, ¿sí? Y ya las curvas se clasifican de acuerdo a la familia a la que pertenece. Eso no tiene ningún problema. ¿Listo? O sea, curva no quiere decir que tiene que ser como esta forma, o sea, forma no estándar. Una curva es una recta, que si la recta además cumple ciertas condiciones, pasa de ser una curva cualquiera a una curva que es una función. ¿Mm? Por ejemplo, acá esta es una curva que es una recta y que es una función. En cambio, esta es una curva que es una parábola y que no es función. Sí, eso ya son descripciones de las familias de funciones. Ok, eso no tiene nada que ver ahí. Lo importante es ver quién está a la derecha y quién está a la izquierda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ¿Aló? profe, sí, ¿Sí? señora. Ok. Sí, señora. Bueno, entonces, esta, lo voy a poner acá. Este bosquejo le vamos a cambiar más bien a azul, para que quede con el mismo color de acá. Esta es la curva o curva a la derecha. Y con verdecito, esta sería la curva a la izquierda. Entonces, para que yo pueda armar bien eso, entonces, como estamos hablando de curva a la derecha y curva a la izquierda, tiene que estar X despejado en términos de Y. Entonces, bueno, empecé con la izquierda. La izquierda es la verdecita, o sea, esta, X igual a Y al cuadrado menos 6 sobre 2. Entonces, X igual a Y al cuadrado menos 6 sobre 2. ¿Está despejada X en términos de Y? Sí, perfecto. Entonces ya no hay nada que hacer. Curva a la derecha, vamos a ir con curva a la derecha. La curva a la derecha está descrita con este, Y igual a X menos 1. Entonces está así. Y igual a X menos 1. Así como está, no me sirve, porque como es región de tipo 2, debe estar X despejado en términos de Y. Entonces, lo que me sirve es despejar a X en términos de Y, quedaría Y más 1. Y esta es la que voy a tomar para poner mis extremos. ¿Quedó claro? Si no me dan a X despejado en términos de Y, pues yo debo hacer ese despeje. Y ya con eso es que puedo hallar los límites de integración de esta región lana. Aquí que le estoy aplicando colorcito. ¿Listo? Esa sería la gráfica. Entonces ahorita yo se las pongo ahí en la misma ¿qué? Diapositiva para dejarla colgada finalizando la clase. Entonces, bueno. Entonces voy a ir acá y vamos a escribir cómo sería nuestra D. Entonces, los límites de integración serían para Y. Y estaría entre dos valores. ¿Cuáles? Repasemos entonces acá. Entonces, X está entre las dos curvas, ¿cierto? Y Y estaría entre dos valores. Miren que aquí me dieron los puntos de corte de las dos curvas, de la verde y del azul. Me dio menos 1, menos 2 y 5, 4. Como estamos mirando a Y para las de tipo 2, yo miro entonces las segundas coordenadas, menos 2 y 4. Es decir, mi punto de integración estaría entre menos 2
y igual a menos 2 y el más alto que es acá, y igual a 4. ¿Sí? Ahí están los límites de integración en y. Entonces, entre menos 2 y 4. Y x está entre las dos curvas. La curva que está a la izquierda y la curva que está a la derecha. Entonces, repasemos curva que está a la izquierda, curva que está a la derecha. A la izquierda está, recorto acá, lo que más pueda, y la corro acá. Entonces, a la derecha está el azul, que despejando x me quedo, x es igual a y más 1. Entonces, aquí voy a escribir y más 1. Esta sería y más 1. La que está a la derecha. Y la que está a la izquierda es esta, que esa no había que despejarla porque ya me habían dado x despejado. Y al cuadrado menos 6, todo dividido en 2. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Y al cuadrado menos 6, todo dividido en 2. Y de ahí, muchachos, entonces, yo ya puedo, ya teniendo descrita la región D, ya puedo hacer la integral doble. Entonces, integral doble de xy. Entonces, arranco. Dx, la interna, es la variable que está descrita por las dos curvas, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Entonces, el límite de integración sería y al cuadrado menos 6 sobre 2 a y más 1. Y luego de y, que estaría entre menos 2 y 4. Entonces, observamos la interna, que es de x, quedó entre y al cuadrado menos 6 sobre 2 y y más 1. Miren, límite de integración inferior, la curva que está a la izquierda, límite de integración superior, la curva que está a la derecha. Y la integral externa tienen que ser números. Entonces, y está acotada inferiormente por menos 2 y superiormente por 4. ¿Sí? Volvemos a mirar nuestra gráfica. Entonces, esa es el planteamiento de la integral. Hasta ahí, muchachos. ¿Bien? Porque esa es la parte más importante, el planteamiento de la integral. Sí, profe, sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva para empezar ya a desarrollarla. En general, prácticamente esas integrales dobles, por ahí una que otra es como complicadita, pero realmente son muy sencillas, como cuando ustedes vieron en cálculo integral la parte de aplicaciones, ¿no? En los métodos abstractos, cuando uno no tenía de dónde a dónde iba la integral y eso, sino que simplemente era ya el método de integración, eran las complicadas, las de los problemitas como tal, como en este caso, las de las aplicaciones eran las integrales pues sencillitas, porque realmente el meollo del asunto está en encontrar estos límites de integración. Profe, Entonces, el dime. menos 2 y el menos 2 y el 4 corresponden a los límites que podemos ver en la gráfica, ¿cierto? Que arroja la Sí, gráfica. claro. Sí, mira, acá en Y.
Por eso los Ajá. puse en rojo para manejar la misma notación. Sí. Listo, profe. Y los Finalizando. que están en amarillo son los que ya nos dio el problema. Exacto, exacto, que son estos mismos, curva a la derecha y la curva que está a la izquierda. Sí, ahí sí los diferencié mejor con dos colores diferentes para tenerlo claro. ¿Ok? Sí, señora profe. Bueno, entonces voy a quitar este de acá, voy a dar guardar para que no se me olvide. Ejemplo tipo 2. Yo se lo subo finalizando la clase. ¿Listo? Entonces ahora sí, arranquemos a solucionar. Entonces, como siempre, para una integral doble, empezamos de adentro hacia afuera. Entonces, la integral de menos 2 a 4 por acá de y. Por ahora, nada. Vamos a hacer la interna. Entonces, sería, como es con respecto a x, entonces recuerden que la variable de integración es x. Y todo lo demás juega como constante. Entonces, y va a jugar como constante. Entonces, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces, quedaría x al cuadrado sobre 2 por y, que es su constante. Lo puedo poner adelante o aquí atrásito. Lo voy a poner aquí al lado. Y todo esto va evaluado en los límites de integración dados, que son y al cuadrado menos 6 sobre 2 a y más 1. ¿Sí? Ahí están los límites de integración. Entonces, sigo resolviendo. Entonces, integral de menos 2 a 4. Este de y sí toca ponerlo como lejitos. De y por ahora nada que hacer. Entonces, ojo, recordemos que integramos con respecto a y. Entonces, los límites de integración se van, perdón, con respecto a x. Los límites de integración se van a reemplazar donde está x. Entonces, quedaría acá x, donde está x al cuadrado, voy a reemplazar a y más 1, porque es el límite superior. Uy, se me perdió el lápiz acá. Pero hice una x aquí. Listo. Entonces quedaría y más 1 al cuadrado sobre 2 por y. Menos, ¿sí? Ahora vamos con el límite inferior. Todo esto lo voy a reemplazar donde está la x. Entonces quedaría y al cuadrado menos 6 sobre 2, todo elevado al cuadrado dividido en 2 por y. Ah, bueno, el de y no era tan importante ponerlo por allá tan lejos. Y ¿qué toca hacer ahora? Pues resolver esas operaciones, ¿no? Porque si no, eso parece como una integral supremamente difícil y no, eso es fácil, sino que hay que resolver todas sus operaciones. De menos 4 a 2, lo dejo ahí. Bueno, el de y lo pongo al final para ver cuánto nos demoramos. Entonces, esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, esto es un trinomio. Me va a dar, desarrollándolo, trinomio cuadrado perfecto. Quedaría y al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2y, más 1 al cuadrado, 1. Todo dividido en 2. Entonces, voy a ir separando. Entonces, todo dividido en 2, todo dividido en 2. Multiplicado por y. ¿Sí? Apenas resolví el trinomio cuadrado perfecto de acá. ¿Sí, Juan? ¿Tienes preguntas, Juan?
Espera, lo voy a ¿qué? Ya. Ok, listo. Entonces, menos, dice la fórmula. Entonces, miren lo que pasa aquí. Este de acá, lo voy a hacer con azulito, es un también trinomio cuadrado perfecto, pero bueno, aquí este 2 sí está dentro de la fracción, entonces me quedaría mejor así, y al cuadrado, y a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, 12, y al cuadrado, más el segundo al cuadrado, 6 al cuadrado, 36, todo dividido, 2 al cuadrado en 4. Y todo está dividido sobre 2 por y. Aquí sí ya puedo poner el de y, ¿no? Todo esto va con el de y. Ya casi lo tenemos. No es complicado, sino son cuenticas algebraicas de menos 4 a 2. Todas las integrales de y van a salir súper fácil. Entonces vamos a hacerlas. Entonces, y al cuadrado sobre 2 por y me da y a la 3 por propiedades de los exponentes. Profe, los límites son de -2 a 4. Son sí, los cambié acá. Gracias. De -2, sí. Sí, porque si no, al final cuando vayamos a hacer la última parte, que es la fácil, la de cambiar los números, nos embolatamos. Gracias. Entonces, quedaría y al cuadrado por y a la 3 y sobre 2. Más, aquí 2 sobre 2 se puede ir, entonces queda y por y al cuadrado. Listo, más 1/2 por y, pues esa sí queda y medios, ¿no? No hay nada que hacer. Ahora, menos, vamos con esta. Entonces aquí se supone que este es 1, te quedaría producto de extremos sobre producto de medios. Entonces acá yo tengo 4 por 2, 8. Y aquí queda y a la 4 menos 12y al cuadrado más 36, todo por y. Y todo esto de y. Toca seguir en la otra diapositiva. Ay, pero esperen, le tomo una fotico para saber dónde quedé. Listo, quedamos en esta. Entonces, voy a volverla a escribir acá. Integral de menos 2 a 4 de y a la 3 medios más y a la 2 más y medios menos y a la 4 sobre 8 menos 12 y a la 2 sobre 8, voy a separar el 8 de una vez, más 36 sobre 8, todo por y. ¿Sí? La diferencia es que aquí estaba el 8 para todo y en el del otro pues simplemente lo puse para cada uno para poder simplificar. Y por acá está el de y, ¿no? Todo esto va a quedar con respecto a de y. Entonces, de menos 2 a 4, y a la 3 medios, más y al cuadrado, más y sobre 2. Entonces, vamos a multiplicar las y's y los signos. Entonces, menos y con y. Entonces, quedaría menos y a la 4 por y a la 5 sobre 8.
este menos y el y. Menos con menos da más 12. 12, y a la 2 por y a la 3 sobre 8. Y lo mismo, el menos con más da menos 36 octavos por y. Todo esto de y. Miremos que se puede simplificar. Aquí yo puedo sacarle la mitad, mitad de 8, 4. De 36 sería 18. Sí, 8 y 8, 16. Aquí sería la mitad 2 y de 18, 9. Entonces aquí es 9 medios. Y aquí sería cuarta. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 12, 3. Entonces me quedaría esta integral, integral de menos 2 a 2, de y a la 7, perdón, es y a la 3. Y a la 3 sobre 2, más y a la 2, más y medios, menos y a la 5 sobre 8, más 3 medios de y a la 3, menos 9 medios de y. Todo esto integral de y. Si ven que esta integral es facilita, lo que pasa es que toca saber hacer las cuentas con cuidadito. Sí, profe, porque es larga. Es de atención. Y de no cambiar los límites de integración como lo acabé de hacer. Otra vez porque se pierde uno. Y entonces miremos, esta y esta son términos semejantes. Entonces, como quedaría 3 y 1, 4 medios de y a la 3, que eso es lo mismo que 2. Voy a ir haciendo acá y voy dejando acá. Ahorita le pongo la integral. 2y a la 3. A ver, miramos cuál otro término semejante hay. Hay este otro, miren. Y medios, y aquí está también con y solita. 9 medios, menos 9 medios de y. Entonces, este quedaría, bueno, los otros más y al cuadrado, este más, perdón, más no es, ¿cierto? Menos. Y medios y menos 9 medios de y, eso me da menos 8 medios de y. Entonces aquí va 2, este sería más y al cuadrado, 8 medios de y, esto también si lo simplifico, esto sería 4. Este lo simplificamos y me daba 2. Entonces menos 4y. El otro que sigue, y a la 5 sobre 8, ese sí no tiene límites de, términos semejantes. Y ya, ¿no? 1, Menos 5, 3. menos, profe. Ay, menos, sí, señor. Menos. Me moleste. Listo, creo que ya no hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos quedó reducido a 4 términos. ¿Sí? Y a la 3 está, y a la 2 quedó igual, el de las y solitas quedó reducido a 1 y menos y a la 5, sí. Entonces ya acabamos entre menos 2 y 4, todo esto de y. Y acá nos faltaría poner menos y a la 5 sobre 8, todo integral de y. Ahora sí, entre menos 2 y 4. Y ya, esa integral quedó toda ahora sí en términos de y, que era lo que buscábamos, y es pues fácil. Entonces quedaría la primera, 2, integral de y a la 3, entonces es y a la 4 sobre 4, más integral de y a la 2, y a la 3 sobre 3, menos 4 integral de y
y a la 2 sobre 2 menos integral de y a la 5 octavos. Entonces aquí dejo el 1 octavo por la integral de y a la 5, que sería y a la 6 sobre 6. ¿Listo? Y todo esto evaluado entre menos 2 y 4. Podemos simplificar algunas cositas para que quede más fácil. Entonces, este primero me quedaría y a la 4 sobre 2. Y a la 4 sobre 2. El segundo, si no se puede simplificar, y a la 3 sobre 3. El tercero, si se puede simplificar, este me quedaría 2, menos 2, y a la 2. El último me quedaría y a la 6 sobre 8 por 6, 48. Evaluado entre menos 2 y 4. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, empezamos primero con el límite superior. Entonces, quedaría, a ver, vamos entonces empezando. Aquí, 4 elevado a la 4 A ver, 4 elevado a la 4, ¿cuánto me da? A ver, chicos, colaboren. 256. 256. Sí, señora. Entonces me da aquí 256, ay, perdón, 256 sobre 2. Más 4 a la 3, 4 por 4, 16 por 4, ese sí da 64. Sí, señor. Entonces 64 tercios. Menos 2 por 4 al cuadrado, ese sí es 16, fácil. Menos, a ver, 4 a la 6, ¿me ayudan por favor? $4,096 me da. 4.096 Sí, señor. sobre 48. Listo. Entonces ya hicimos la primera parte. Menos la segunda parte, la vamos a hacer con azul clarito, que es ahora con este. Bueno, aquí como el signo es menos 2, recuerden que el signo depende del exponente. Si el exponente es par, nos va a dar positivo, si el exponente es impar, nos da negativo. Entonces, menos 2 a la 4, eso me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, positivo sobre 2. Menos 2 al cubo, eso me va a dar menos 8, ¿cierto? Entonces quedaría menos 8 sobre 3. Menos 2 al cuadrado me daría en este, vamos en este, me daría 4 por menos 2, entonces menos 8, ¿sí? Y el otro, menos 2 a la 6, también me va a, este menos de acá se respeta. 2 a la 6, a ver, ayúdenme, ese es 2, 4, 64 sobre 48. El menos se deja porque es el menos de afuera, ¿no? Menos 64 sobre 48. Listo. Y esto, ¿cuánto nos da? Entonces, ahí si quieren ustedes se ayudan de la calculadora y me dicen el valor, porque pues ya tengo clase con el otro grupo. Unidades cúbicas. ¿Listo? Si alguien lo sacó, me puede decir. Ahí se hacen simplificaciones.
A mí me dio 20. ¿A ti te dio 20? Menos 4 me da a mí. No creo. A No mí me creo dio porque todo, 37. no creo porque todo esto se vuelve, estos menos, todos se vuelven positivos, solo queda aquí un menos, ¿cierto? Y este menos, este 16 más 2, este sería 8, y con el menos 8 se va, y estos quedan positivos. Y acá, todos estos son positivos. Este es el más grande en negativo, pero 48 al multiplicarse por 256 nada más, eso da un número 4 mucho más tercios. grande. Sí. Bueno, después lo revisamos con calma. Aquí da un valor del volumen en unidades cúbicas y pues ese es el proceso. Revisan después que no se nos haya quedado por ahí un signito mal, pero lo importante, o sea, más que hacer la integral, porque miren que la integral, o sea, se corre el riesgo por hacer, porque pues es una integral larguita, pero es fácil. Lo importante acá y donde yo me quiero centrar para que quedemos claro es esto. Cómo se planteaba la integral. Eso es lo más importante. Ahora, en el taller, para poder ya cerrar con ustedes, en el taller tenemos una ventaja y es que ya me da los límites de integración. Solamente pues yo tengo que expresar, ahí me dicen, evalúe y muestre la región. Entonces, pues lo que yo hago es simplemente dibujar esos límites de integración que me dieron. Entonces, por ejemplo, yo escogí este. Como aquí dice dy, entonces se supone que esto, si dice dy, es porque y es igual a esto y y es igual a esto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo sería esa integración ahí con ese ejercicio del taller, que ahí sí nos dan los límites de integración, pero nos piden que nosotros los pintemos. No solamente hallemos la doble integral, sino que los pintemos. Entonces escribo y igual a raíz cúbica de x. Eso es lo mismo que poner x elevado a la 1/3. Eso es raíz cúbica de x. Y dice 2. Y igual a 2. Entonces, miren. ¿Cuáles son los límites de integración? Y los límites ahora con x va entre 0 y 8. X va entre 0 y 8. Entonces, los puntos serían, cuando x vale en 0, x igual a 0, voy a escribir acá, x igual a 0, miren, y el de afuera, x igual a 8. Entonces, ¿cuál es la región de integración? La que yo tengo que mostrar ahí con mi lapicito es esta. Esta, así como se ve, es región tipo 1. ¿Por qué? Porque tengo función que está arriba, que es función que está arriba o curva que está arriba, y igual a 2, sobre la curva que está abajo, que es la verde, que es raíz cúbica de x. Entonces, este es tipo 1. Arriba, esta, abajo, esta. Es más facilito cuando me dan los límites de integración, ¿no? Que cuando, como los ejercicios que yo les planteé, que cuando me dan a mí la región acotada y entonces yo tengo que hacer la gráfica y verificar, pero aquí ya se los daba. Bueno, chicos. Con esto termino con ustedes la bibliografía. Como siempre, tomamos algunos pedacitos de nuestro libro de cálculo de Stewart con fines pedagógicos y muchísimas gracias. Ya está ¿el qué? El quiz. En el quiz puse más preguntitas de este último tema para que se entrenen más en integrales dobles. Recuerden que el quiz, si usted lo pierde, si no le
Si no saca nada, no hay ningún problema, pero se entrena. ¿Listo? Gracias, profe. Una Bueno, pregunta. chicos, ¿El ejercicio para entregar cuándo? es el 14. Revisa que ahí están Profe. las fechas en el aula. Ustedes miran, venga, les muestro rapidito. A ver, abro mi aula acá, rapidito. Ustedes siempre miran aquí al lado donde dicen eventos próximos. Entonces, donde dice segundo parcial, aquí dice dónde abre y aquí dice dónde cierra. Entonces, miércoles 4 de noviembre. O pican ahí en el... ¿Listo? Acuérdense que las fechas originales... Ay, por favor, el del micrófono, un momentico, es que se escucha. Acuérdense que las fechas originales, yo les dije que como la facultad nos dio posibilidades de subir al Univex, las alargó, entonces las corrimos siempre 3 días. Normalmente cerraban los domingos. Entonces yo las corrí 3 días, pues porque no tengo afán, ¿sí? Pero pues hay algunos profes que no las cambian. ¿Por qué? No quiere decir que todo el mundo las tenga que cambiar, es solamente porque después me malinterpretan y a veces le dicen cómo tal profesor sí cambió y ese no, porque eso depende de cómo avance uno en el curso. Si yo estuviera viendo un curso que no tenga un currículo tan pesado como este, que está lleno de tanta temática, pues yo podría haberla cerrado este fin de semana, pero ya que me dieron la ampliación del tiempo, pues para qué correr. La idea es que tratemos de ver las cosas con un tiempo menos apretado, ¿no? Porque de todas maneras el currículo de vectorial es de los más largos. De hecho, es el curso más comprimido de material. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, me tengo que ir. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Uh-huh.